y vivo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Me dedico al arte de los títeres desde hace más de 30 años y ante la falta de información sobre las mujeres dentro de nuestra profesión, he convocado a participar en 3 censos, los 2 primeros de mujeres mexicanas en el 2007 y en el 2014, y en el 2021 con alcance internacional. Desde mi compañía, Baúl Teatro, he organizado 2 encuentros presenciales de titiriteras mexicanas. Este tercer encuentro en modalidad virtual ha permitido la participación de mujeres radicadas en otros países como Austria, Argentina, Chile, además de México. Mi objetivo es generar un documento histórico sobre las aportaciones y problemáticas de las mujeres relacionadas con nuestro arte, por lo que la convocatoria invitaba a hablar desde el yo, mujer. Más allá de ser compañeras, parejas, familia o ser parte de un colectivo, para así poder ofrecer una perspectiva femenina sobre nuestro arte. Fue una tarea difícil, puesto que el teatro es una actividad colectiva, y ponernos en el centro de la misma, revisar nuestro papel no solo en la creación o la administración, sino en las problemáticas que afrontamos por el hecho de ser mujeres, requirió detenernos para mirarnos de verdad. Los resultados son abrumadores por la cantidad de coincidencias en problemáticas e intereses. El objetivo se ha logrado y lo ponemos a disposición de la audiencia. Somos parte de la historia y no permitiremos ser borradas de las mismas. Celebro la oportunidad de que este encuentro sea parte del 29º Festival de Títeres organizado por Baúl Teatro, con el estímulo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura y del Sistema Nuevo León para el impulso artístico y la creación, que me permite llevar a cabo mi proyecto Lo que no se nombra no existe, las mujeres en el arte de los títeres. Gracias. En este video documento contamos con la participación de Araceli Semiarrower. Ella nació en Buenos Aires, Argentina, en 1969. Es artista visual, titiritera y maestra de construcción de objetos. Egresada del Instituto de Arte Lebardén, cursó la tecnicatura en la Escuela Nacional de Cerámica. Asistió a talleres de escultura, literatura, máscaras y de dibujo y de pintura. Inicia en el arte de los títeres en 1992, integrándose al taller de la compañía Libertablas, con quienes llega a la Ciudad de México en el año 2008 en una coproducción apoyada por Iberescena. En 2009 se instala en Quintana Roo, trabajando como maestra de artes visuales, teatro guiñol y construcción de objetos para niños, jóvenes y adultos. En el 2015 integra la compañía Lunares, Teatro de Objetos, ocupando múltiples roles: realizadora, dramaturga, directora y actriz titiritera. Con 7 obras producidas autogestivamente, Lunares representó a Quintana Roo en el Encuentro de Artes Escénicas Uno en la Escena 2019, organizado por Forcas. En 2021, es seleccionada para participar en el circuito y creación de títeres y objetos de la Secretaría de Cultura a través del CENAR y el proyecto Chapultepec, con la obra Monedas de Chocolate, una historia en el Mayab. Beneficiaria del PECDA Quintana Roo 2018 con el proyecto No Somos Muñecas, títeres con objeto, talleres de teatro y elaboración de títeres para jóvenes destinados a trabajar sobre la violencia contra las mujeres, del que resultaron 2 obras para público infantil: El viaje en globo y Los juguetes y las sombras.
En 2019 es beneficiaria del PACMIC Quintana Roo con el proyecto Títeres versus Violencia de Género, para realizar presentaciones del viaje en globo y talleres de títeres con reciclados en escuelas primarias de las comunidades del municipio de José María Morelos. Celebro la vida de Araceli y me congratulo de que esté presente en este encuentro para contarnos su experiencia dentro de este arte. Juntas estamos generando un documento histórico que servirá de referencia en el futuro. Somos parte de la historia y no permitiremos que nos sigan borrando de ella. Te escuchamos, Araceli. Hola, buenas tardes. Soy Araceli Semiarower. Vivo en Cancún y soy la directora de la compañía Lunares Teatro de Objetos. Nací y crecí en el barrio de La Boca, en Buenos Aires, Argentina. Una colonia popular atravesada por los restos de un río aceitoso, espejo de barcos abandonados y grúas, con un pasado de anarquistas y artistas, donde se instalaron los primeros titiriteros sicilianos emigrados a Argentina a fines del siglo XIX. Quizás por ese ventanal abierto al riachuelo hipnótico o por la bohemia circundante, desde muy pequeña eché mano del arte. Apenas conocí las letras, escribía largas cartas y poesías en rima. Fui lo suficientemente desenvuelta para ser protagonista de casi todos los actos escolares de la primaria. Y gracias a un hermano de mi papá, a los 10 años comencé un taller de artes, y allí mis primeros grabados y bajorrelieves. De adolescente continué mi afición artística en el Instituto Vocacional de Artes Labardén, dirigido en ese momento por el maestro Ariel Bufano. Durante 3 años en esta escuela municipal, que fue también refugio y encuentro de jóvenes creciendo curiosos con el retorno de la democracia al país, tomé talleres de teatro que impartía el mismo maestro Bufano, de música, de danza, fotografía, pintura, cine, expresión corporal, entre otras disciplinas en esos 3 años diarios. Y ya como egresada del instituto, seguí tomando talleres particulares de pintura, talleres literarios, de máscaras y de escultura. Y cursé 4 semestres de la Tecnicatura en la Escuela Nacional de Cerámica. Soy maestra de recreación y también licenciada en Historia por la Universidad Nacional del Comahue. Actualmente estudio en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo las últimas materias y la tesis de la licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes. De la mano de Sergio Rower, en el año 1992 comencé a trabajar en el taller de realización del grupo Libertablas, una compañía de teatro de títeres fundada por ex integrantes del grupo de titiriteros del Teatro San Martín, dirigidos por el maestro Bufano, un parteaguas en la historia de los títeres en Latinoamérica. Una compañía que lleva más de 40 años como cooperativa funcionando. Con ellos ingresé al mundo de los títeres, como constructora primero y luego también como asistente y maestra de realización en los talleres que la compañía impartía al gremio teatral y al educativo. Durante 2 años integré el taller de realización del Parque de la Costa, un Disney World criollo con toda la producción material y tecnológica puesta al servicio de 5 jóvenes creativos. Un trabajo que me permitió experimentar con muchos materiales, que trajo grandes aprendizajes y una hermosa comunidad de colegas y amigas. En el 2008 llegué a Ciudad de México con una coproducción teatral argentino-mexicana apoyada por Iberescena, trabajando como realizadora de objetos escenográficos y asistente de dirección en la obra Willy y Sue, de Aide Boeto y Luis Rivera López. A los pocos meses me instalé en Cancún, donde resido desde hace 13 años. En los primeros años viajaba mucho a Ciudad de México,
a trabajar como realizadora, pues el mercado cultural de Cancún era aún más reducido que hoy en día. Aún así, construí títeres, escenografías y objetos para varias compañías de danza y teatro de la Riviera Maya. En 2011 me abrieron las puertas en el Instituto de Cultura Municipal y comencé a dar talleres de títeres para niñas y niños en parques de las regiones alejadas y en centros de desarrollo comunitario a través de programas de Sedesol, y también talleres para mujeres en condiciones carcelarias a través del Instituto de la Mujer de Quintana Roo. Siguieron cursos de verano en el mismo instituto, en la Casa de Cultura y en otros talleres privados. También talleres para maestras en la Ciudad de México, para actores en la Escuela Latinoamericana de Títeres en Tlaxcala y a través de Forca, región noroeste, en Tijuana, en La Paz y en Hermosillo, para actores. En el año 2014 conocí a un abuelo maya en Yucatán, quien me contrató para dar un taller de elaboración y teatro de títeres en la telesecundaria de su comunidad. 2 horas y media de viaje para llegar y otro tanto para regresar, una vez por semana durante un año. Para la presentación de ese taller, el abuelo me indicó que debía mostrar títeres, no solo en imagen, sino actuando, porque los adolescentes nunca habían visto títeres ni teatro. Hacía años que yo evitaba esa situación. Desde que llegué a Cancún, a quienes hablaba de mi trabajo me preguntaban cuándo mostraría mi obra. Yo escribía, diseñaba y construía títeres prototipo, que nunca tenían voz, porque no me animaba a actuar. Pero ahora, con el abuelo maya, no tenía opción. Con la marioneta de un rey y una canción de rock argentino, descalza, en el patio de la escuela, sin micrófono y con toda la comunidad presente en el cierre escolar, di el paso. Y el taller valió la pena. El siguiente cierre escolar estuvo lleno de actuaciones individuales y grupales, además de las increíbles obras de títeres que presentaron. A eso siguió una participación en la Feria del Libro de una escuela privada de Abeja Aragana, una versión austera con títeres de varilla que tomé prestada de Libertablas, basada en el cuento de Horacio Quiroga, que reflexiona sobre el trabajo cooperativo. Enseguida coincidimos con la actriz Mirela Naya y reunidos con Jorge Coulin, músico y constructor de mecanismos y dispositivos, nació Lunares. Durante un año nos dedicamos a crear Una y la misma, una obra para adultos que combinaba títeres híbridos interpretando monólogos femeninos de la literatura universal, bastante dramáticos todos, interrumpidos por canciones populares, desembosadamente machistas, que convertíamos en gags desopilantes utilizando títeres de sombra. Tras las presentaciones pactadas, la sociedad ya no prosperó, pero no abandoné el proyecto Lunares. El deseo de llevar los títeres a las regiones y comunidades que gracias a los talleres iba conociendo y la necesidad de contar historias valiosas que invitaran a la reflexión me mantuvo en el plan. Al poco tiempo estaba presentándome todos los domingos en un café de la ciudad. Armé un teatrino portátil con tubos de PVC y telas en el que fui montando distintas obras infantiles que debían renovarse cada 3 o 4 meses. Durante esos 2 años y medio entrené de manera intensiva en casi todas las áreas del teatro de títeres, ocupando los roles de dramaturga, titiritera, realizadora, directora y productora de Lunares. De formato pequeño y utilizando distintos sistemas de manipulación, de guiñol, varillas, pequeñas marionetas, bocones y articulados planos, monté 5 obras. En 2017 realicé el montaje de Los animales y el fuego, inspirada en una leyenda yoreme que conocí en mi paso por Sonora, y en la que se presenta el tema de los prejuicios y de la solidaridad.
Con ella participé ese mismo año en el Festival de Cultura del Caribe, en el Festival Equinoccio en Playa del Carmen. Y en 2019, Los Animales y el Fuego fue seleccionada para representar a Quintana Roo en el Encuentro de Artes Escénicas Uno en la Escena, organizado por Forca Zona Sureste, lo que nos llevó de gira por el sureste mexicano, y es esta misma obra que ahora presentaré en el Festival de Monterrey. A Los Animales y el Fuego siguió Una Noche Iluminada, basada en el cuento La niña que iluminó la noche de Ray Bradbury, para hablar de los miedos y lo desconocido. Luego monté con la autorización de su hijo una versión de Francisca y la muerte, de la gran Mireya Cueto, una abuela francisca que transcurre en el Mayab con toda su sabiduría ancestral y una muerte que intenta vender transgénicos, medicamentos similares y otros avances científicos de la gran ciudad. En el 2018, año de elecciones en México, y para reflexionar sobre la memoria y las raíces, presenté La leyenda del Yací Yateré, una adaptación de una obra de Libertablas escrita por Rivera López, de quien posteriormente recreé Cuentos al Derecho, una historia con personajes clásicos para hablar de los derechos de la niñez. Con todas ellas y apoyadas con el músico con quien grabamos todas las canciones originales de cada una de las obras y con un asistente, realicé decenas de presentaciones en la península desde entonces, en escuelas, en teatros, en comunidades, en casas de cultura, en parques, en eventos, en el Día del Teatro de Reyes o Navidad y en festivales y muestras. En el 2018 obtuve el apoyo del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo de las Artes del Estado para llevar adelante el proyecto No Somos Muñecas, Títeres con Objeto, consistente en compartir de manera paralela talleres de elaboración y teatro de títeres destinados a jóvenes de 2 comunidades, atravesados estos talleres de títeres por la temática de violencia de género, de manera que al cierre de cada taller pudiéramos presentar al público infantil una obra de títeres que incorporara la problemática de la violencia de género y el machismo. De manera colectiva, creamos El viaje en globo, que presenta el tema de la sororidad como estrategia para desplazar al machismo del cotidiano, y Los juguetes y las sombras, en la que hablamos de la discriminación y el bullying en las escuelas. Con ambas realizamos 2 presentaciones en sus comunidades y compartieron escenario en una función en Cancún. Con el grupo de la obra El viaje en globo y con el apoyo de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, conformamos la compañía Chichán Bajaltán, pequeño teatro en maya, y fuimos seleccionados en el 2019 por el PACMIC, Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, para realizar presentaciones de la obra y talleres de títeres con reciclados en 6 escuelas primarias de comunidades mayas del municipio de José María Morelos. Casi terminando el PACMIC nos agarró la pandemia, por lo que trabajamos varios meses más para convertir esta obra de títeres en un audiocuento con la intención de poder compartirla vía WhatsApp con los maestros de las escuelas comprometidas y que pudieran incorporarla en sus clases en el formato virtual que la crisis sanitaria exigía. En el año 2021 participé en la convocatoria de creación y circuito de títeres y objetos lanzada por el CENART y por primera vez obtuvimos un apoyo para la producción de una obra. Monedas de chocolate, una historia en el Mayab, escrita varios años antes, me dio la oportunidad de dar un paso enorme en el oficio. Por primera vez, no tenía que cubrir todos los roles. Pude entonces concentrarme solo en la construcción y la actuación, y la producción de la obra y de la gira.
Eran menos roles, pero más chamba. Además de Jorge Coulin, el músico y compositor de la compañía, que es también el encargado de las estructuras y los mecanismos, convoqué al maestro y amigo Luis Rivera López para que dirija desde Buenos Aires la puesta en escena y que me apoye también en resolver la dramaturgia. También participaron el Pájaro Toj como diseñador y Pablo Robles como especialista en animación de videos, además de varios músicos invitados y asistentes. Monedas de Chocolate narra la historia del encuentro de dos culturas prehispánicas provocado por el cacao. Moneda para unos, semilla sagrada para los otros. Las protagonistas son dos jóvenes que por encima de estas diferencias establecen un lazo que las protege y que cambia el rumbo de sus destinos. Esta obra combina títeres guiñol de mesa y títeres de sombra. También incorporé videos animados originales que se retroproyectan en el dispositivo escénico, donde también intervienen las sombras. Con las últimas restricciones de la pandemia, realizamos la gira por el sureste mexicano, procurando llegar a espacios no muy visitados por el teatro, lo que provocó una buena afluencia de público. Tanto así que en Palizada, Campeche, terminada la función y con una fila de más de 150 personas afuera, decidimos hacer una segunda. Hermoso que en una comunidad de 3.000 habitantes, esa noche más de 300 se acercaran al teatro. Hermoso. Con Monedas de Chocolate participamos luego con 2 presentaciones en el Festival Internacional del Centro Histórico de Campeche, organizado por la Secretaría de Cultura del Estado. Y para este año 2022, la obra fue seleccionada para formar parte de las presentaciones artísticas de Alas y Raíces en los estados. Hasta aquí más o menos mi camino. Un camino con casi 30 años en el mundo de los títeres, pero para nada recto ni unidireccional. Tuve que dar muchos rodeos para ser la titiritera que hoy soy, con las virtudes y defectos que esto conlleve. No me arrepiento de ninguna de las vueltas que di, ni de haber no intentado atajos para llegar antes. Descubrí semillas para regar en cada taller que compartí y me alimenté de verlas crecer y buscar sus formas y sus discursos propios, de contemplar cómo el arte transformaba sus vidas. No fui madre en esta vida, pero en la enseñanza artística a niñas, niños y jóvenes creo haber encontrado ese tipo de amor comúnmente asignado a la maternidad. Tal vez tuve que alejarme de mi raíz para necesitar de personajes que resonaran mi voz, que contaran mi historia o la trajeran para no perderla. Y allí estaba el teatro para permitirme hablar, y allí estaban los títeres para acompañarme en la forma de hacerlo. Quizás la distancia me dio la oportunidad de reinventarme y me permití hacerlo. O quizás porque la dimensión de los futuros posibles se estaba acortando y ya no era posible seguir postergando nada. Mejor mirar a los miedos a los ojos y enfrentarlos de una vez y reunirlos junto con los sueños, los discursos, los valores, las esperanzas, los desafíos y las fortalezas para hacer y enseñar teatro de títeres. Porque las niñas y los niños en los parques y las comunidades me demostraron que los títeres son un lenguaje universal, que atraviesa todos los sentidos, los moviliza y transforma, y entonces el mundo puede cambiar. Las y los adolescentes de la telesecundaria me enseñaron de qué manera el arte puede ser un canal para salir de la pena jugando y confiar en que ese mismo juego se va a encargar de llevar a buen puerto una idea. Las y los jóvenes me devolvieron con mirada franca sus realidades
las necesidades y dificultades que debieron superar para llegar a una adultez incierta. Y entonces urge que algunas cosas cambien, que algunas tradiciones se desmoronen, porque la libertad no puede estar sujeta a una cultura, a una clase o a un género. Encontré en los títeres la manera de poner en acción las palabras y desde ahí aportar humildemente al cambio que quiero en el mundo. El camino es cada vez más interesante, a veces amoroso, a veces descarnado, pero siempre enriquecedor. Gracias por escucharme. Gracias, Elvia Amante, por darme esta oportunidad de reflexión y comunicación. Y que vivan los títeres. Gracias.